Le voy a presentar al escritor José Manuel Cuéllar Moreno. Él es un joven, 28 años, nacido aquí en el Distrito Federal, pero escuche usted todo lo que ha logrado a su corta edad. Es maestro de Filosofía de la Cultura por la UNAM, es también en Filosofía Contemporánea por la Universidad de Barcelona, se especializa en Filosofía Mexicana del siglo XX y la configuración del discurso nacionalista del PRI a través de sus ideólogos invisibles. Es autor de la novela policíaca El caso de Armando Huerta, Premio Nacional de Novela Luis Arturo Ramos 2009, y de Ciudad de México, Premio Nacional de Novela José Revueltas 2014, además de otras muchas actividades que has tenido. Pues un gusto tenerte aquí. Bienvenido, José Manuel. Ay, muchísimas gracias, no, hombre, el gusto es mío. Le decía yo que si no le daba pena a esa edad tener tantos reconocimientos y tanto trabajo. La verdad que nos da mucho gusto porque viene a presentarnos un nuevo libro ahora ya no en formato de novela, que es lo que te ha dado a conocer como escritor, además de tu labor en el estudio de la filosofía, sino un tema bastante interesante. Se llama La Revolución Inconclusa. Lo estamos viendo en pantalla. Esta es la portada de este libro, que es de editorial Ariel, en donde analiza la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI. Mire, el PRI, un partido que nos gobernó por más de 75 años de manera ininterrumpida. El PRI que se fue del poder en el año 2000, que lo sacó, decía Fox, a patadas, pero que luego lo devolvimos a los pinos en 2012 y que hoy está con altos niveles también de repudio por parte de la sociedad mexicana. Para entender este fenómeno de qué es el PRI y qué ha significado a lo largo de los años para México, los gobiernos priistas, es muy interesante leer este libro de José Manuel Cuéllar. Platícanos por qué La Revolución Inconclusa y cómo descubres este personaje, Emilio Uranga, que es un filósofo que es cooptado por los gobiernos priistas para darle forma a esto que era el discurso de la Revolución Mexicana. Exacto, Salvador. Bueno, esto que mencionas es súper interesante, el fenómeno que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que tienes un partido que ostenta una sigla, la R, pero pues ¿qué puede significar la R? Y ¿qué puede significar una revolución institucionalizada, ¿no? Y además, pues yo me considero millennial, ¿no? Sí, eres de la generación millennial. Sí, entonces digo, como mexicano, como filósofo y como millennial, yo viví el 2012 no como el regreso de algo, sino simplemente como la aparición. La llegada del PRI. Exacto, para mí fue la llegada del PRI. Tú lo viviste en la época anterior donde lo padecimos y lo vivimos también muchos 70 años. Sí, exacto. Para mí y para millones de mexicanos, sí, ¿no? El voto primerizo creo que se estima para estas elecciones en 15 millones. Sí. ¿No? Entonces, lo que intenté fue hacer como un esfuerzo de la memoria para ver qué había sido el PRI y me detuve en uno de sus años estelares, que era 1960. Es un año clave para entender lo que está pasando actualmente, ¿no? Estaba Adolfo López Mateos en la presidencia, un presidente pues que yo no sé si muy carismático. Muy carismático, y además sabes que es el ídolo de Peña Nieto. O sea, Peña Nieto ha declarado en entrevistas que él se inspira en Adolfo López Mateos. Sí, completamente. Él es quien nacionaliza la luz, Adolfo López Mateos, quien inaugura el Museo Nacional de Antropología, es quien nos restituye la Franja del Chamizal, este territorio disputado con los Estados Unidos, crea la Comisión Nacional del Libro de Textos Gratuitos. Entonces ha pasado a la historia, lo recordamos como este gran hombre de Estado que ya no hemos tenido, que no sé si volvamos a tener. Y me di de bruces, me di de frente con Emilio Uranga, ¿no? ¿Te lo encontraste? O sea, tú no buscabas a Emilio Uranga. No. ¿Te lo encontraste en el camino? Me lo encontré en el camino. Platícanos quién es Emilio Uranga, porque es un personaje bastante interesante. O sea, de entrada es difícil investigar a Emilio Uranga, ¿no? Porque hay muchas restricciones, los testimonios que quedan no quieren hablar de Emilio Uranga. Dicen, no, pues era muy inteligente, pero hasta ahí. Y es que estamos ante uno de los genios malignos del PRI. Uno de los genios malignos. Estamos ante uno de los genios malignos del PRI. Él fue asesor de López Mateos, él fue asesor de Díaz Ordaz, él estuvo muy cercano a Díaz Ordaz, por ahí va a tener una participación muy tenebrosa en el 68, él va a ser asesor de Luis Echeverría y asesor de López Portillo. O sea, 4 presidentes estuvo asesorando. 4 presidentes estuvo asesorando, era un personaje que estaba al lado de los príncipes, pero también detrás de los príncipes. ¿Y qué hacía un filósofo? Porque Emilio Uranga era un filósofo, ahora nos va a platicar la historia de José Manuel Cuéllar, porque también a mí, cuando me mandaron tu libro, lo primero que me despertó fue la incógnita. Yo me precio tengo más o menos 20 años en el periodismo y de haber seguido la evolución del PRI en esos 20 años, me ha tocado estar cerca de varios procesos y no sabía de Emilio Uranga, entonces empecé a rastrear y encontré esto que tú dices, un personaje fascinante, filósofo. ¿Qué hacía un filósofo asesorando a los presidentes del PRI? Pues yo más bien me preguntaría
¿por qué no estamos ahora mismo los filósofos teniendo alguna participación política, ¿no? En algún momento, el mayor genio de la filosofía en México estaba al lado del presidente. Él en el 52 publicó un librito que se llama Análisis del Ser del Mexicano, que se lo dedica a Octavio Paz, porque Octavio Paz acaba de publicar El Laberinto de la Soledad. O sea, él forma parte de esta corriente de finales de los 40, principios de los 50, que es la filosofía de lo mexicano. Empiezan a indagar quiénes somos los mexicanos, qué somos, ¿no? Que es una pregunta bien actual. Ajá. O sea, la crisis de identidad es algo súper vigente. O sea, hoy más que nunca, claro. ¿Qué significa ser mexicano? Es una incógnita. Fíjate que eso me llama mucho la atención, que viene aquí en el libro que dice tanto el resentimiento como el complejo de inferioridad, así como la indiferencia, la resignación, el malinchismo o el indigenismo, son actitudes que se expresan deficientemente en nuestro modo de ser. Sí, lo que nos define. Eso es lo que nos define y creo que prevalece a la fecha, ¿no? Prevalece. O sea, cuando Emilio Uranga en el 50, imagínense, Octavio Paz en el 50 se pregunta, pues, ¿qué es el mexicano? Se responde en lo obvio, pues el mexicano es un ser humano, ¿no? Y esto que suena tan obvio, pues no siempre lo somos muy conscientes, ¿no? A veces nos sentimos como personas, pero de segunda, ¿no? Nos avergonzamos de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, decimos, bueno, es que aquí en México todo es posible, aquí como que nada funciona bien, ¿no? Entonces, ellos ya en los 50, de cara a esta voracidad y este segregacionismo de los Estados Unidos, están diciendo, no, el mexicano es un ser humano como cualquier otro, no necesita de justificarse más que otros seres humanos, ¿no? ¿Y qué es lo propio del ser humano? Pues vivir en crisis, estar sujeto al azar, estar inacabado, estar inconcluso, como nuestra Revolución Mexicana. Y eso es muy interesante, esa tesis que planteas, porque la revolución es lo que da origen al PRI como partido, ¿no? Surge de este movimiento social que reivindicaba pues causas de justicia social, desde el tema del campo hasta la educación, hasta los derechos de los trabajadores, y genera una serie de instituciones a lo largo de los años, pero luego se corta. ¿En qué momento termina, dices tú, esta revolución? Tú planteas que ahí, por ahí del famoso milagro mexicano, ya no había revolución como tal. A ver, cuando ahora escuchamos Revolución Mexicana, pues es como una curiosidad ahí histórica, no es algo que tenemos en el cajón, lo asociamos con la Adelita, un desfile, que además eso vimos en el 2010, ¿no? Eso vimos en el 2010. Eso nos dio Calderón como espectáculo, ¿no? Los muñecos estos que hicieron mojigangas de la Revolución. Exacto, eso es nuestra Revolución Mexicana, es un triste recuerdo, si es que la recordamos. Pero no era así, ¿no? Tenía una fuerza fundante, era el proyecto que guiaba a México, la brújula de México. Claro, y venía de un origen, de un país que vivía en la injusticia, ¿no? Claro, y ese discurso legitimador, pues ya no hay. Hoy nadie saca la autoridad de la Revolución Mexicana para validar tal o cual programa social y político, pero para nada, ¿no? La pregunta obvia es, bueno, ¿ahora qué nos valida? ¿Cuáles son las premisas, ¿no? que sacamos para justificar tal o cual decisión gubernamental? 1960... la pirámide del PRI, ¿no? Porque una pirámide sólida, monolítica, sufre una grieta que lo recorre de arriba a abajo. ¿Por qué en el 60? O sea, imaginémonos ese México de 30 millones de habitantes, en primer lugar. Idílico, ¿no? Idílico. Tienes además la Revolución Cubana, que acaba de triunfar, ¿no? Y eso arranca alaridos de euforia a toda la izquierda latinoamericana, porque ya nuestra revolución, la mexicana, no es el modelo de revolución latinoamericana exitosa. Ya hay otra revolución en la isla que está haciendo cosas, que no solamente dice que las va a hacer, que las está haciendo. Y eso es un duro golpe al discurso legitimador del partido. Oye, que además desafía al gigante de arriba, que para nosotros siempre es un tema, ¿no? Sí, completamente. Es un bastión en contra de la hegemonía yanqui, la Revolución Cubana. Entonces, López Mateos, el gobierno de López Mateos comienza con el pie izquierdo. Además, tienes un país con un montón de huelgas. O sea, en el 58 tuvimos en la Ciudad de México más de 100 huelgas. Sí. En el 59, 790 huelgas. O sea, la ciudad estaba desbordada, ¿no? Y es en medio, pues, de estas circunstancias bien convulsas, bien raras, que el presidente viaja a Guaymas, en el puerto de Sonora, porque además a López Mateos le encantaba viajar, ¿no? Le decían López Paseos. Andaba por todos, que andaba por todos lados. Se parecen en eso, ¿no? Se parece a Peña en eso, pero bueno. y le preguntan en Guaymas, bueno, ya díganos por favor, ¿cuál es la orientación de su gobierno? Y él responde unas cosas rarísimas.
Dice, mi gobierno es de extrema izquierda, pero dentro de la Constitución. Caray. Entonces, todo el mundo se quedó. Yo creo que hoy un político nos dice eso y no sé cómo reaccionaríamos, ¿no? De entrada le hacemos unos memes porque eso de extrema izquierda, ¿qué es, no? Pues en su momento también, o sea, todos los empresarios, los capitalistas dijeron, nos va a expropiar, nos está proponiendo cosas muy extremas. Con Castro y ya se declaró castrista y neocardenista, sacamos nuestros capitales del país. Los de izquierda dijeron, este es un oportunista, se quiere colgar la medalla de la nueva izquierda, se enemistó con medio mundo, ¿no? Y es cuando Emilio Uranga sale en escena, ¿no? Dice, bueno, lo que el presidente trató de decir es que en México nuestra revolución engendró una constitución, la del 17, y la constitución se convirtió en Estado. Por lo tanto, concluye Uranga con una visión espeluznante, la única y verdadera izquierda mexicana en 1960 puede darse al interior del PRI. O sea, reivindicando entonces ya la izquierda, apropiándosela pues, ¿no? Apropiándosela y anticipando lo que va a pasar en el 88. Dice, claro, cuando venga un movimiento disruptivo de izquierda va a provenir del PRI, no hay de otra manera. Y como tal pasa, ¿no? Con Cuauhtémoc Cárdenas. Pasa con Cuauhtémoc Cárdenas. La pregunta ahora es, bueno, ¿y ahora cuál es el adentro y cuál es el afuera del PRI? ¿Dónde puede estar este movimiento de izquierda como en la portada, ¿no? Que pueden ver estos colores que se van diluyendo, ¿no? Se van diluyendo y son los colores patrios, o sea. Y que además se apropiaron de nuestra bandera, que ¿no? se apropiaron de nuestra bandera y de nuestra... Oye, y Emilio, entonces el papel de Emilio Uranga es darle como sentido a esta idea de un PRI, una revolución que vira hacia la izquierda, ¿no? Darle como el sustento ideológico, filosófico, claro, al discurso revolucionario. Claro, lo que hace Emilio Uranga es hacer un edificio teórico, una armazón teórica capaz de sustentar un gobierno. Es un constructor de sentido para México, ¿no? Él gesta ideas. Las ideas que hoy escasean en nuestros debates, que es un nivel intelectual bajísimo, bajísimo. Bueno, pues no siempre fue así. Antes tenías a grandes mentes, a grandes ideólogos pensando. ¿Y cómo se pensaba en México? ¿Quién pensaba en México? Pues tenemos que dialogar, tenemos que encontrarnos con Emilio Uranga, que no es un diálogo fácil, porque Emilio Uranga era muy temperamental. Emilio Uranga cuentan que se la pasaba ahí en los restaurantes de San Ángel, pues entre una copa y otra, arrojando libros y discutiendo. Le gustaba la copita, enviciado y enmujerado, decía él. Discutió con Carlos Fuentes, discutió con Octavio Paz. Bueno, su maestro, que era José Gaos, ¿no? Con su maestro. Era su maestro y después le pone una tranquiza en un libro, ¿no? Sí, pero una tranquiza con un nivel que hoy se echa de menos, esta cualidad de Uranga, de decir las cosas sin miramientos. Y luego tiene una faceta de periodista también este filósofo Uranga, en donde dicen que su pluma era, bueno, espectacular, ¿no? Era espectacular. Él era de esos escritores que mojan la pluma en veneno antes de escribir. Entonces, ay de aquel que cayera bajo la pluma. No había serpientes y escaleras todavía, ¿eh? Todavía no había serpientes y escaleras, pero era, o sea, usaba toda esta capacidad intelectual que tenía para traducirla. Podía acabar con un personaje o podía ensalzarlo también. Sí, podía acabar con un personaje. Voy a contar algo medio polémico de Emilio Uranga. Su desprestigio político viene después del 68. A finales del 68 se publica un libelo, El Móndrigo, que a lo mejor han escuchado. Muy famoso, era el periódico que decían que hacía un estudiante, un supuesto estudiante, ¿no? Era el diario apócrifo falso de un estudiante, donde legitimaba pues, la versión oficialista de la represión, ¿no? Dicen, ¿quién pudo haber escrito eso? Porque además este es un libro pues, muy bien escrito, con unos referentes de primer nivel. Dicen, bueno, Emilio Uranga. Se lo adjudicaron a él. Se lo adjudicaron a Emilio Uranga. También le adjudicaron unas columnas que se publicaban en el periódico La Prensa, Granero Político, que estaban firmadas de manera anónima, muy bíblicamente, por el sembrador. ¿Y quién era este sembrador en una columna donde destazaban a medio mundo? También Emilio era Uranga. Con un ¿cómo se dice cuando usas tu nombre? El seudónimo. Con un seudónimo. Sí. Vamos a hacer una pausa porque ya nos pasamos, pero vamos a regresar para cerrar esta entrevista con José Manuel Cuéllar Moreno, autor del libro La Revolución Inconclusa, porque de verdad es un tema fascinante. Y vamos a preguntarle
¿qué es ahora el PRI? Porque el PRI pues ya borró de sus documentos básicos y de sus principios ideológicos todo lo que tenía que ver con la revolución, ¿no? Ya expropiaron, bueno, el petróleo, ya lo privatizaron, ya abrieron todo, ya no son revolucionarios. Entonces, ¿qué son ahora los PRI? Estamos platicando aquí en el estudio con José Manuel Cuéllar Moreno, maestro y escritor, nos está presentando su último libro, La Revolución Inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del libro del PRI, un libro apasionante. Y básicamente cuando yo, ahora que estaba leyendo tu libro, Emilio, perdón, José Manuel, ya te estoy diciendo Emilio, Emilio no, porque Emilio era un personaje terrible, no vais a contestar como él. Me quedé con esta parte donde tú decías, ¿qué es la R entonces del PRI? Si ya no fueron revolucionarios, ya no lo eran desde esa época, ya se habían girado a la izquierda, después viraron a la derecha, en fin, en esta confusión terminaron eliminando todo lo que olía a Revolución Mexicana de sus estatutos, de sus declaraciones de principios. Claro. ¿Qué son entonces ahora los priistas? ¿Qué ideología tienen? Yo creo que más que ideología estamos como ante una repetición soporífera de eslogans, ¿no? Lo que nos recetan son eslogans y campañas publicitarias. Es decir, marketing político. El marketing político. O sea, ya no tenemos ideologías, tenemos marketing político. Yo creo que sí. Es decir, si uno iba a la casa de Cuernavaca de Díaz Ordaz, uno se encontraba ahí en la sala leyendo a Emilio Uranga. Ese era Emilio Uranga, ¿no? Ahí te lo encontrabas. Ahora, ¿quién nos encontramos, no? ¿Quién está tras bastidores? ¿Quién es el Emilio Uranga actual? Pedro Torres. Pedro Torres. Hace los spots del presidente. Que hace los spots. Alejandro Quintero. No sé, esos tipos de personajes que son los que ahora escuchan ellos, ¿no? Exacto. O los encuestadores. O los encuestadores. Entonces ya no está esta preocupación por la historia de México, por darle continuidad a un proyecto político, por sentirnos, pues tal cual, los nietos de nuestros abuelos, ¿no? Que tenemos un proyecto político que continuar, ¿no? Estamos como desmemoriados y las premisas, insisto, las sacamos no sé de dónde. Estamos en el debate vertiginoso de redes y ya está, creo. Claro, en la inmediatez, ¿no? En la inmediatez de redes, sí. Que además les tocó una época ya donde las ideologías se fueron desdibujando, esa es la realidad. Que así como comentan, como tu generación, ¿cómo crees tú que se llegará a comportar ahora pues el voto millennial? Pues se espera un voto claro, juvenil bastante. Yo creo que los millennials daremos, ya hablo en plural, yo creo que daremos una gran sorpresa, ¿no? En estas elecciones por venir. Hay muy buenos indicios, somos una generación que ya no es insensible a estos asuntos y que está comenzando a actuar y que tiene las herramientas digitales, que son herramientas de doble filo, sí, pero yo me muestro optimista. Eso es claro, que también buscamos una identidad política, ¿no? Estamos buscando como un partido que realmente nos represente como juventud, como futuro de un país, no nada más que obedezca a los intereses de unas cuantas personas, ¿no? Tú tenés una pregunta por ahí, Carla. En Twitter nos está preguntando Germán Suárez que si tu libro continúa el análisis de Adolfo Gili en La Revolución Interrumpida. Sí, completamente. Adolfo Gili, que en los 70 escribe una versión revisionista de la historia, que le titula La Revolución Interrumpida, y evidentemente mi libro es un guiño a eso. Es una, más que una continuación, pues yo digo que es como darle una vuelta de tuerca, porque nuestro momento histórico ya es otro, ¿no? Claro, con el plus de que descubre a este personaje, digo, lo descubre para muchos de nosotros que no lo conocíamos, ¿no? Exacto. A Emilio Uranga, porque vas y te documentas con quienes lo conocieron, con quienes lo trataron en vida, y es un personaje fascinante, la verdad, más allá de lo polémico que resultara y cómo terminara, ¿no? Porque narras, habiendo sido un político, un filósofo tan brillante, tan admirado, le llamaban el enfant terrible de la filosofía mexicana, terminó alcohólico y viviendo en la pobreza. Él termina muy enfermo, él termina pues con sus problemas de alcoholismo, termina pues en su casa solo, la verdad es de que solo, es un funeral sin suntuosidades, su dinero pues lo gastó en libros, ¿no? Lo gastó en otras cosas, entonces él, no solamente el discurso sobre la revolución se degrada a finales de los 80s, sino también su artífice, consecuentemente. Se va extinguiendo. Caen en el olvido, sí, se van extinguiendo. Y llegan los neoliberales. Van desapareciendo y entra otra fase. Entra otra fase, llegan con Miguel de la Madrid, los neoliberales, que hasta la fecha los tenemos, y luego sus hijitos, los tecnócratas, que son todavía los que andan en campaña ahí, José Antonio Meade y compañía. En fin, un libro fascinante, de verdad. Felicidades, José Manuel, creo que logras un gran tema, y pues para tu generación que no conoce estos temas y que ha vivido ya
como decías tú, en la inmediatez de las redes sociales o del marketing político. Este es un libro para ver cómo se hacía la política en otras épocas, ¿no? Exacto. De dónde venimos y qué es ahora lo que está en juego también con la posible derrota del PRI, que es uno de los escenarios que se están viendo en estas elecciones. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? ¿Ya está disponible en todos lados? ¿Ya lo presentaste? No, todavía no lo presentamos, ya está disponible pues en todas las librerías establecidas, también está en formato electrónico, La Revolución Inconclusa, lo publica Ariel, está recién salido del horno. Pues felicidades, de verdad, un gran libro y felicidades, que sigan los éxitos, José Manuel. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, a mí me encuentran en redes, José Manuel Cuellar, también estoy en Twitter, @JMCuellarM, pues para seguir la discusión, el pleito, lo que sea. Lo que sea, para cualquier cosa está disponible ahí, lo vamos a seguir, @José Manuel Cuellar. @JMCuellarM. JMCuellarM, lo pudiste seguir en Twitter. Pues muchas gracias por estar con nosotros y por visitarnos. Muchísimas gracias. Y busque